Hello, buenos dias to everyone. I'm very happy to welcome you in our webinar today on plastic reduction and hygiene. My name is Swantje Lenas and I'm from Futuris, and I'm really happy. I hope you can all hear me. So if you have any problems, just let us know, but I hope you can hear me. So yeah, welcome to today's webinar. Very happy to have you all here. There might be a few other participants coming in, but I think we should start to make the best use of our hour we got together today. And yeah, as I said, I'm very happy to have you all here. We were really impressed by how many of you have registered for the webinar, and I'm happy that this shows that the issue of plastic reduction in hotels has not lost its importance. Being faced with the big challenges of the coronavirus and all it's asking from us at the moment. So really happy to have you here. That means a lot to us from the sustainability side. Don't worry, my colleagues, they will all speak in Spanish. I will just do the introduction now in English, but after that everything will be in Spanish. I'm very happy that I have today three expert speakers with me who will lead you through the webinar. One is Joe Hendricks from Travel Without Plastic. Please say hi, Joe, wave your hand. Hola, buenos días. There she is. And yeah, I think Joe knows pretty much everything you can know about plastic reduction in hotels. So great to have you here, Joe. And then we have Ana Amuiro-Bosch and Ana Vitoria from Intertech Crystal. And I'm really happy that you two were able to join this webinar as well as expert speakers from the hygiene side. So I think we have both the sustainability and the plastic reduction viewpoint, and also the very expert knowledge on the hygiene side here. And I think that's the best combination. And very happy that you have agreed to speak in this webinar today. To make sure you are familiar with the technical part of the webinar, let me just show you some tips. Tatjana, could you go to the next slide? Thanks. So here you can pretty much see your window at the moment, your webinar window. And please, if you experience any technical problems, if you, for example, now cannot hear me speak or something, please write in the chat and one of us will try to help you. And if you have questions or remarks for us, because we also would like to make this a very active webinar, please click on this, either write in the chat as well. You can just type any question or remark directly into the chat, or use the little hand you can see here. It's next to the moderator videos. So if you click on the hand, you will see these little icons here: thumbs up, thumbs down, a smiley face, and a question mark. So if you have a question, you can also click on the question mark sign here, the little pink one, and then we can also put your microphone and camera on, and you can ask your questions live on air. Okay, then Tatjana, if you could go to the next slide. Then I will just do a quick introduction of what we are doing and in our project, because the reason we are doing this webinar is actually because in Futuris, which is the sustainability initiative of the German tourism industry, we have been working with all our members, which are different tour operators, for example, TUI. I know a lot of you are partners of TUI, but also FTI and Schauinsland. I also know we have some partners of these two operators here today. So yeah, very welcome from their side as well.
They are members within Futuris, and together with all our members, we are developing and implementing sustainability projects worldwide. And at the moment, our big joint industry project is called Plastic Free Holidays, and it's taking part on the Balearic Islands, and it's done in cooperation with the Balearic government and also local and international expert partners on plastic reduction. And we have a lot of pilot measures planned in the project for now next year, because we were faced with all of the challenges due to the COVID pandemic. But we are really happy that in the end we can at least offer things like this webinar. I know there's an e-learning coming up from Travel Without Plastic. We would also like to invite you to take to also use to gain some knowledge on the issue. We are planning a plastic reduction guideline for hotels. So there's a lot we are planning to offer you during the coming months to prepare for the next season. And we are always happy if you say you are interested in the matter, you want to join us, in the fight against plastic pollution, just let us know. And we are happy to have you. So, and I'm really, really happy if you could go to the next slide, that we also have our local partners from the Balearics here today, which is Antonia Alomar on the one hand, the Directora of the Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, and Sebastián Sanzo, who is the Director General de Residuos y Educación Ambiental, excuse my Spanish, in the Conselleria de Medio Ambiente y Territorio in the Balearic government. We are very, very happy to have you here today to say a few greeting words to our participants. Thank you very much. And I think we go ladies first. So Antonia Alomar, if you would like to extend the first greeting words. I can see the little icon here, but I can't see the video from Antonia. Antonia, can you hear us? There seem to be technical problems. So maybe Sebastian, could you go first, and then we try if it's working with Antonia? Sorry. Okay, good morning, buenos días a todos los participantes. Como ya acordamos, seré muy breve. Quiero dar las gracias y la enhorabuena a Futuris por la iniciativa de esta webinar, porque realmente es uno de los temas importantes, uno de los retos ambientales que tenemos ahora mismo, que es cómo reducir los plásticos y los residuos de un solo uso, pero sin, digamos, desatender la protección del COVID-19, ¿no? Y de hecho, cada día, mira, tengo aquí un periódico de ayer, Diario de Mallorca, que justo había un reportaje sobre la invasión, dice, de los residuos plásticos en el mundo a partir de la aparición del coronavirus. Y precisamente en este sentido, pues tender la mano para colaborar con Futuris y cualquier agente, en este caso del sector turístico interesado. De hecho, con otras direcciones generales del Gobierno balear, pues vamos a montar un grupo de trabajo precisamente para trabajar estos aspectos y para no entrar en contradicción con la ley de residuos, que muchos de sus artículos que prevén una reducción de plásticos de un solo uso, especialmente de monodosis en 2021, no entre en contradicción con las normas sanitarias que se han ido dictando, ¿no? Al final, creemos firmemente que es posible, pues, tener unas prácticas de prevención de residuos y a la vez, pues, poder frenar el COVID-19. No me quiero alargar más, será muy interesante y estoy ansioso de escuchar a los ponentes. Repito, muchísimas gracias por la iniciativa y repetir que desde el Gobierno Balear estamos absolutamente, pues, concienciados y en la línea de este webinar. Muchas gracias. Thank you very much.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Ya tenemos conexión con Antonia. Antonia, ¿nos oye? I think Sanchi was still having some issues connecting to Antonia. Problems. So yeah, I think we're going to see. In case you can log on better later on, Antonia, then we're just going to do the greeting words then. So maybe just keep trying and let us know if you are on, and then we can do it then as a little interlude. Perfect. Thank you so much. Muchas gracias. Okay, so yeah, this is with the new normal right now that when we are doing trainings and webinars like this over online channels, then of course there sometimes will be technical problems. So sorry about that, but Antonia, once she can log on, she's going to keep trying because she really wanted to be here today. And if she can then extend her greeting words to you. But to move forward, I would now pass on the microphone to Joe, Anna, and let the webinar start. Great, pues muchísimas gracias, Suanche, y buenos días a todos. Mi nombre es Joanna y soy la fundadora de Travel Without Plastic. He quitado el video para hacer la presentación porque a veces impide el audio y es más importante que me oyen que me ven. Entonces, por eso no tengo el audio. Pues como digo, soy la fundadora de Travel Without Plastic y soy la coordinando el proyecto Plastic Free Holidays con Futuris. Y tengo la suerte de vivir en las Islas Canarias, por eso te puedo hablar hoy en español. Para aquellos que no están familiarizados con el trabajo de Travel Without Plastic, en nuestra experiencia de ayudar a los hoteles a reducir los residuos de plástico se remonta al 2011, pero no fue hasta el 2017 que fundamos Travel Without Plastic y empezábamos a profundizar mucho más en el tema para apoyar a los hoteles. Y elaboramos recursos digitales, realizamos talleres y seminarios web como este. Y también, como dijo Suanche antes, hemos desarrollado un aprendizaje electrónico sobre cómo reducir el plástico de un solo uso y mantener los estándares de higiene, que lo vamos a lanzar mañana en inglés, pero vamos a traducirlo también en español. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este webinar de hoy? Vamos a tratar algunas cosas, aclarar, por ejemplo, por qué el plástico de un solo uso no siempre es la solución más higiénica y presentar la idea de priorizar los procesos en vez de los productos. Y también presentamos algunas recomendaciones relacionadas con los plásticos más importantes que hemos identificado con este proyecto, ofrecer algunas soluciones de medio y largo plazo y observar unas buenas prácticas. Y lo importante al final, vamos a poder hacer preguntas directas tanto a nosotros o a Intertech Crystal. Entonces, si hay algo que te preocupa o que quieres aclarar más, tenemos tiempo al final. Y si te viene alguna pregunta durante la presentación, se lo puede meter en el chat y lo miramos después. Pues antes de empezar con los retos de hoy, me gustaría siempre mirar hacia atrás. Y esto es el año 1955, cuando aparecía en la revista Life, Movida, esta foto de una familia estadounidense celebrando el advenimiento de la vida de usar y tirar, propiciada en parte por el plástico desechable. Y habían también anuncios similares en la tele informando que el plástico iba a facilitar la vida de las mujeres, dado que no tendrían que preocuparse por la loza y no sé qué más. Y es verdad que los plásticos desechables nos han facilitado la vida,
Pero ahora damos cuenta de los impactos y te puedes imaginar cómo te haría sentir si esto apareciera en la tele esta noche como un anuncio, por ejemplo. Y quizás en casa no, pero en muchos hoteles, en bares de piscina, en playas, en chiringuitos, 70 años después, seguimos casi igual. Y es probable que un porcentaje muy alto de estos productos sigan sin descomponerse en los vertederos y los entornos naturales. El plástico es un material fantástico porque dura. Si fuera diseñada con el fin de reutilizarlo, que la mayoría sería así, sería el material más sostenible del planeta. Pero desde los años 50 hemos estado fabricando productos que se usan por unos pocos minutos, pero tardan décadas o cientos de años en descomponerse. Y al descomponerse se producen los microplásticos. Ahora estamos produciendo cerca de 400 millones de toneladas de plástico todos los años y cerca de la mitad se destina al uso único. Y el Mediterráneo es uno de los mares con mayor contaminación de plástico del mundo. Y la mayoría de estos residuos proceden principalmente de Turquía y de España. Pues no voy a profundizar tanto en los impactos porque todos los conocemos, pero vale la pena resaltar algunas cosas para darnos un empuje, un por qué queremos seguir con este proyecto. Por ejemplo, los miles y miles de animales que se ven impactados todos los años, pero también la polución que se está desprendiendo al fabricar el plástico y al tirar el plástico, los impactos en los destinos donde mandamos el plástico para reciclarlo, pero también el impacto en nuestras propias dietas y el impacto en el turismo en el que dependemos, el sector de que dependemos todos. Y encima, ahora estamos con los impactos de los nuevos productos del COVID-19 y dicen que las máscaras y los guantes pueden terminar en el top 10 de los productos que se encuentran en las playas debido al COVID. Son productos muy ligeros y aunque los deposites en un cubo de basura, si no tiene tapa y sopla el viento, pues se va. Y de momento, estos son los 10 objetos de plástico más frecuentemente encontrados en las playas de Europa. Y dado a eso, hemos estado preparando para cumplir con la directiva europea que entrará en vigor en julio del año que viene. Lo que a mí me da miedo es que la mayoría de las personas con quien hablamos para sustituir el plástico de un solo uso para otro material de un solo uso, porque la ley lo permite. Pero en realidad no vamos a avanzar si seguimos generando las mismas cantidades de desechos, aunque sean de otros tipos de materiales. Y es preferible que cambiemos el chip y optemos por productos reutilizables y hacerlo lo antes posible. Y la verdad es que somos capaces de implementar cambios muy fuertes, pero parece que solo reaccionamos frente al peligro inmediato. Como hay posibilidad, y es pequeña, que ya conocemos las cifras, pero hay posibilidad que se puede verse contagiado por el COVID y que te puede pasar hoy o mañana o el mes siguiente, y estas fechas son muy cercas. Pero son 7 millones de personas que mueren todos los años dado al aire. Pero claro, esto tarda muchos años en afectar y tenemos que darnos cuenta que las decisiones que estamos tomando hoy con el plástico van a resultar en una acumulación de tanta basura, sea de plástico o no, y nos va a perjudicar en un futuro que en realidad no es tan lejos. Y los virus y las bacterias no saben distinguir entre los productos de un solo uso y los productos reutilizables, pero nosotros, no sé por qué, equivalemos la higiene con el uso único, pero no tiene sentido.
peor y las colegas de Crystal y de Intertek van a hablar de eso en unos momentos. Porque al pensar que el producto no tiene peligro, quizás no lavamos las manos, no nos preocupa la higiene. Desde la pandemia estoy segura de que hayan tenido antes al entrar en un supermercado, todos ustedes. Y piensen en los elementos que tocaste cuando llevabas los guantes. El producto, en este caso el guante, no necesariamente protege a las personas y de hecho puede aumentar el peligro de infección porque desvía la atención del proceso que consiste en lavar o desinfectar las manos con regularidad. Pero si fuera todo tan fácil, lo hubiéramos hecho, ¿no? Hay que ser realista, pero también hay que aumentar los esfuerzos y cambiar las expectativas y las costumbres. Por desgracia, la mayoría de los hoteles con quien trabajamos no abran sus puertas este año, pero nos da una oportunidad de pensar en las estrategias futuras, teniendo en cuenta la higiene, la seguridad, la calidad, el presupuesto y los protocolos que tienen que acompañar a los cambios. Y por eso colaboramos con los profesionales de Intertek Crystal, sobre todo porque entienden que un gerente del hotel tiene muchas prioridades y saben presentar las recomendaciones de higiene que son prácticas y asequibles. Y hoy vamos a enfocar en los productos de plástico más importantes que habían elegido ustedes para el proyecto de Plastic Free Holidays y profundizamos en los detalles. Y con eso paso palabra a Ana Victoria de Intertek Crystal. Gracias, Ana. Muchas gracias, Jo. Bueno, y gracias al proyecto por invitarnos a participar en este webinar. Para nosotros es un orgullo. Obviamente siempre estamos preocupados por la higiene porque es nuestro principal punto de asesoramiento, pero también la sostenibilidad es fundamental para nosotros. Para los que no nos conozcáis del webinar, sé que hay muchos participantes que trabajan con nosotros desde hace tiempo, pero para los demás nosotros, Crystal, y ahora Intertek Crystal, llevamos ya más de 20 años asesorando a hoteles en materia de gestión de riesgos e higiene. Empezamos primero con seguridad alimentaria hace más de 20 años y ahora tenemos ya más de 15 módulos para ayudar a los hoteles en diferentes ámbitos de su operativa. Entonces, en este webinar, como bien ha dicho Jo, para nosotros lo más importante y como expertos de higiene es demostrar que la seguridad no está reñida con la sostenibilidad. Como ya ha comentado Jo, existen numerosas razones para apartar la idea de que los plásticos de un solo uso son la única alternativa higiénica. Primero, porque los microorganismos son capaces de vivir o sobrevivir en casi cualquier superficie, de casi cualquier material, sea este reutilizable o no. Segundo, porque los productos de un solo uso nos dan una falsa sensación de seguridad, lo que hace que bajemos la guardia y que cometamos errores de manipulación. Y, por tanto, es mucho mejor y más efectivo priorizar los procesos higiénicos, es decir, promover las buenas prácticas, que depositar toda la confianza de seguridad en los productos desechables. Todos conocemos ya los principales microorganismos que pueden poner en jaque la seguridad en un hotel. Y ahora, además, nos enfrentamos a un nuevo virus que nos ha obligado a incrementar las medidas de prevención e higiene. Pero esto no nos debe obligar a dar marcha atrás y retroceder en nuestros objetivos de sostenibilidad. Como decíamos, los microorganismos pueden vivir en multitud de superficies y aquí vemos ejemplos de una caja de plástico, da igual si es reutilizable o no, pero es un material plástico y vemos que están creciendo en él microorganismos, ¿no? Esto estaría contaminado por moho. También vemos una caja en el suelo, claro, no solo que se pueda contaminar el propio material, ¿no? Si lo almacenamos de forma incorrecta, por ejemplo, pues en el suelo o destapado, puede entrar cualquier tipo de contaminante, pueden entrar incluso plagas. Por tanto, no es solo que el material en sí se puede contaminar, sino que podemos provocar cualquier otro tipo de contaminación. Además, el uso de determinados materiales desechables nos puede dar la falsa sensación de seguridad, ¿no? Como decíamos, vemos en las auditorías que hacemos en los hoteles continuamente el mal uso de guantes. Llevarlos demasiado tiempo hace que se ensucien y se contaminan. Además, cuando nos acostumbramos a usar estos guantes, pues acabamos tocándolo todo con ellos e incluso nos tocamos la cara con los guantes sucios. Y quitarlos de forma segura para evitar el coronavirus pues tampoco es tan sencillo, por lo que el uso de guantes desechables debe restringirse. Nosotros recomendamos que se utilicen única y exclusivamente en aquellos momentos
en que sea absolutamente necesario y siempre lavándonos las manos antes de ponerlos y después de quitarlos. Estamos todos muy concienciados, creo yo, ya con la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, pero irónicamente esto provoca que en ocasiones se haga un mal uso de los materiales desechables. Hemos visto que el mal uso de guantes genera una cantidad de residuos ingente, que además pues, puede generar pues, un alto coste para el hotel, ¿no? El gasto de guantes y luego el tener que desecharlos y desecharlos de forma segura va a generar también más trabajo, más costes y más residuos. Además, tenemos que pensar que cuando un ingeniero diseña un material, sean unos guantes o sea un recipiente de uso alimentario o un recipiente para productos químicos, lo hace, aparte de seguir con la normativa que le toque para el tipo de material, lo hace pensando también en el uso previsto, es decir, el tiempo de almacenamiento, la temperatura, el producto a contener, etc. Y muchas veces nos encontramos en los hoteles que el personal, precisamente con este objetivo de reducir los residuos y reciclar, pues se ve tentado a reutilizar los envases incumpliendo el uso previsto. Y esto puede provocar que el material plástico se acabe degradando en microplásticos, como comentaba antes yo, lo que supone la contaminación del alimento y el medio ambiente también. Estos microplásticos que se van generando pueden llegar al entorno. Por supuesto, nunca se debe utilizar un envase alimentario para contener productos químicos. Los envases químicos tienen su propia regulación. Entonces, debemos ser conscientes que es prioritario utilizar o seguir las buenas prácticas, ¿no? El lavado correcto de manos y la manipulación correcta de los alimentos antes que buscar productos de un solo uso y utilizarlos encima de forma incorrecta, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de la normativa para la prevención de COVID. Supongo que estamos ya todos muy acostumbrados ahora a todas las normativas, que además son muy cambiantes, pero bueno, para hacer un pequeño compendio, tenemos actualmente el Real Decreto Ley para hacer frente a la crisis sanitaria y también las comunidades autónomas han publicado normas específicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el acuerdo de 19 de junio del Plan de Medidas COVID de Baleares o la resolución del 13 de agosto del Gobierno de Canarias, serían las más actualizadas. Y además, incluso la semana pasada hubo una reunión de los consejos insulares para trabajar en medidas en materia de turismo seguro y conseguir acuerdos con países para establecer corredores seguros, lo que muy probablemente hará que se generen o que se establezcan todavía medidas más específicas o más restrictivas frente a COVID. Pero sobre todo nos interesa la guía del ICTE, ¿no? Durante la desescalada sabemos que se publicaron una serie de órdenes ministeriales que pautaban unas medidas muy concretas para reducir los contagios, para reducir los contactos. Y la propia normativa pedía apoyarse en guías sectoriales. Entonces, el Ministerio de Sanidad publicó varias guías para hoteles, específicas para hoteles, y entre esas guías está la guía del ICTE, que luego además se convirtió en una norma UNE. Como la propia norma pedía que se utilizaran estas guías sectoriales como complementario de la normativa, pues esto hace que estas guías tengan prácticamente rango de ley. Entonces, vamos a ver qué medidas específicas nos afectan en cuanto al uso de materiales desechables y cómo podemos evitar o reducir el uso de plásticos de un solo uso. Veremos que hay alternativas. Por ejemplo, empezamos con el uso de mascarillas, ¿no? Las mascarillas son obligatorias en todo el Estado ahora mismo, esto ya lo sabemos, pero realmente la normativa no especifica que estas mascarillas tengan que ser de un solo uso, es decir, no tienen por qué ser desechables. Podemos utilizar mascarillas reutilizables siempre y cuando se cumpla con la norma UNE 0065 y se utilicen, laven y eliminen siguiendo las instrucciones del fabricante. Incluso el propio Ministerio de Sanidad publicó una guía para el lavado y desinfección de las mascarillas reutilizables. En cuanto al uso de guantes, aquí ya lo tenemos un poco diferente, ¿no? Porque sí que es cierto que los requisitos de la guía del ICTE pues piden que se utilicen guantes desechables, pero lo que pide es que se utilicen para la limpieza de las habitaciones. Entonces, claro, aquí tenemos que pensar que no debemos hacer un uso indiscriminado de guantes por parte de personal que no los necesita o en situaciones en que realmente no son necesarios o, como decíamos antes, pues se pueden utilizar de forma incorrecta, ¿no? Por otro lado, la guía pide aumentar la frecuencia de las limpiezas y desinfectar los objetos de uso personal. Más adelante veremos cómo hacerlo de forma más sostenible. No tenemos que abusar tampoco de los productos químicos.
Sí que es cierto que se pide que la ropa del personal, los uniformes, se guarden en bolsas de plástico o portatrajes y, bueno, obviamente, pues aquí nosotros pedimos o enfatizamos, mejor dicho, el uso de portatrajes reutilizables y lavables, antes que echar mano de bolsas de plástico desechables, por supuesto. También se pide que las fuentes de agua se activen de forma automática o por pedal. Luego veremos cómo gestionar de forma correcta el agua de bebida. También aquí tenemos diferentes alternativas para evitar el uso de botellas de plástico. En cuanto al lavado del uniforme, aquí es muy importante, sí que vamos a hacer hincapié porque realmente la ropa de la habitación y los uniformes del personal se pide que se laven por encima de 60 grados o bien que se desinfecten después de lavarlos. Entonces es muy importante que nos fijemos en el etiquetado de la ropa. Hoy en día muchos tejidos tienen materiales sintéticos que al lavarse a temperaturas elevadas desprenden microplásticos y acaban en las aguas residuales. Y, por tanto, entran en el ciclo del agua, ¿no? Además, sabemos que en muchos municipios pues, las aguas residuales son tratadas para su aprovechamiento, con lo cual pues, provocaríamos que los microplásticos y otros contaminantes pudieran llegar al medio ambiente. En este caso, la alternativa sería buscar aquellos productos desinfectantes que estén en la lista de virucidas del Ministerio y que sean específicos para el lavado de tejidos, de manera que nos permitan utilizar temperaturas bajas, pero manteniendo la higienización de la ropa. En cuanto a las papeleras, este es un punto crítico también, se pide que la del dormitorio se elimine y se sustituya o se deje únicamente la que está en el baño, de manera que tengamos también pues, menos puntos de recogida de residuos, pero en este caso que la del baño disponga de doble bolsa. El recipiente debe tener tapa para evitar que los residuos pues, puedan contaminar y la tapa se debe accionar con un pedal. Entonces, esta bolsa realmente no es necesario que sea de plástico, puede ser de otros materiales biodegradables siempre y cuando pues, sea compatible con la eliminación de los residuos. En cuanto a la vajilla, la guía del ICTE pide que se higienice, pero en ningún momento habla de sustituir por materiales desechables, es decir, en ningún momento se dice que se tengan que utilizar envases de plástico de un solo uso, ni mucho menos. Solo se pide que se lave y se desinfecte, ¿no? como se viene haciendo habitualmente. También se pide reducción de amenities. Aquí sí que en esto la guía nos beneficia, ¿no? Sin embargo, en el buffet el requisito sí que es servir los platos individuales o en monodosis tapadas y también se pide eliminar las vinagreras, saleros, etcétera, todo lo que sea de uso compartido. Entonces aquí sí que esto podría llevarnos a optar por buscar soluciones con materiales desechables, pero bueno, luego veremos que podemos encontrar otras soluciones alternativas a estos plásticos de un solo uso. Porque, como decía Joe, no se trata solo de sustituir los plásticos por otro tipo de recipientes desechables, sino pues, eliminar cualquier tipo de recipiente desechable, ¿no? Entonces, ahora veremos cómo podemos dar solución a estos requisitos sin tener que echar mano de los plásticos de un solo uso, pero manteniendo las garantías de higiene, que para nosotros al final también es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de eliminar los plásticos de un solo uso? Pues ofrecer al cliente un producto premium, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el plástico, pero sabemos que tiene una imagen de un producto barato y sin valor. Además, el no utilizar plásticos pues mejorará la experiencia gastronómica y de la habitación para el cliente, lo hará más atractivo. Y además también, pues hoy en día satisfará la demanda de sostenibilidad de los clientes, ¿no? Hoy en día también los propios clientes están muy concienciados y demandan cada vez más pues, productos ecológicos, sostenibles, etcétera. Además, también el hacerlo pues, reducirá los costes de recogida de basuras y eliminación de residuos, con lo que necesitaremos menos papeleras, menos contenedores, etc. En cuanto a la gestión del agua, tenemos varias alternativas, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos este envase de botellas que bueno, es un plástico con 3 botellas dentro, son unas botellas de pequeño tamaño. O sea, no se podía haber buscado una peor alternativa para guardar las botellas, ¿no? Porque al final bueno, el plástico también lo tocas, ¿no? Esto no te garantiza que esté higienizado y además pues estás generando muchísimo más plástico. En cambio, pues tenemos otras alternativas que son más viables, sin utilización de materiales reutilizables, o sea, de un solo uso, perdón, y sin el uso de plásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el restaurante pues podemos sustituir los botellines de plástico por botellas de vidrio retornable, como se hacía antiguamente. Bueno, hoy en día también se sigue haciendo, pero bueno, todavía hay hoteles que tienen botellitas de plástico. También podemos instalar filtros de agua para sustituir el agua comprada, ¿no? El proveedor. En otras áreas de Ok, si quieres yo puedo seguir
desde aquí, pero utilizando los puntos que había escrito Ana para hacer la presentación, y si se puede reconectar, ella puede seguir, si se parece bien. Pues creo que estaba explicando que hoy en día hay muchas empresas de suministro de agua mineral para fuentes, y también empresas instaladores de filtro que ofrecen botellas de vidrio lavable y reutilizable con el logotipo del hotel, por ejemplo. Pero claro, es muy importante en el caso de fuentes y filtros recordar que se debe hacer un buen mantenimiento del equipo y realizar limpieza y desinfección regular para evitar contaminaciones, ya que los filtros suelen eliminar el cloro también. Y estos equipos deben estar incluidos en el plan de potabilidad de agua y cumplir con la normativa 150-2003. Y es necesario informar a los clientes también de los beneficios ambientales de la garantía de seguridad del agua que servimos, y así podemos resolver algunas dudas que tendrían los clientes, por ejemplo. Y esto es un ejemplo de lo que estaban utilizando en el TUI Blue en Castelfi desde hace mucho tiempo ya. Y se ve cómo se puede servir y cómo parece ser de muy alta calidad también desde el punto de vista de los clientes. Pues como habíamos dicho antes, ya según el ICTE, lo están recomendando quitar todas estas miniaturas y cosas de cortesía de los baños de los clientes, algo que nos ayuda a reducir el plástico de un solo uso. Y en lugar de proporcionar artículos baratos de cortesía, maquinillas de afeitar y zapatillas y todas estas cosas, existe la posibilidad de ofrecer productos de primera calidad que se pagan de la misma manera que los artículos de lujo del minibar, por ejemplo. Ofrece pasta de dientes para la venta en la resalería, el consumo de artículos de un solo uso. Los jabones, los geles, los champús son amenidades que no se pueden eliminarse con tanta facilidad, y el jabón nunca, porque tenemos que ofrecer a los clientes siempre la oportunidad de lavarse las manos, pero sí se pueden utilizar a granel en dispensadores rellenables. Y estos dispensadores, para la seguridad del cliente, deben ser a prueba de manipulaciones. Solo el personal de pisos debe tener capacidad para rellenarlos y deben poderse lavar y desinfectar en cada salida. Y esto se puede hacer si el hotel dispone de recambios suficientes, por ejemplo, para sustituir los envases y llevarlos al lavado, como en un tren de lavado en la cocina, por ejemplo, que se puede utilizar para desinfectar. En el servicio de buffet o restaurante debe ser atendido siempre por el personal y se deben utilizar en estos momentos el monodosis. Pero eso no implica que debamos servir los alimentos en recipientes de plástico desechable. Los alimentos igualmente se pueden porcionarse y manipularse en cocina bajo condiciones de higiene, pero podemos seguir presentándoles reutilizable, por ejemplo. En el caso de optar por dispensadores a granel, como estos que ven en la foto, podemos buscar opciones que no implican tanto contacto de manos, o que hay una forma de limpiar y desinfectar con regularidad durante el servicio del buffet. Hacerlo así implica mayor trabajo, supone también reducción de desperdicio alimentario, entonces tiene sus beneficios, tanto reducción de costes, mejor imagen hacia el cliente por la eliminación de envases plásticos. Y algunos alimentos incluso pueden presentarse bajo demanda y siempre existe la opción de sustituir el buffet por servicio a la carta en ciertos tipos de restaurantes. Y sustituye las pagas por materiales biodegradables y ofrece para evitar malas higiene.
También se puede animar a los clientes a llevar las bebidas a su habitación en tazas reutilizables con tapa, por ejemplo. Ofrecer servicio de té, café bajo petición a través de un menú en la habitación. Estas son cosas que hemos visto. Proporcionar café suelto, azúcar, té, leche en polvo en pequeños frascos cerrados dentro de las habitaciones. Y no usar paquetes de porciones también resultará en menos pérdidas a través de los clientes que los toman. La prevención de plagas es algo importante porque puede convertirse en un problema grave cuando los artículos como el sueltos, entonces los frascos tendrían que cerrarse correctamente. Se puede cargar un depósito en recipientes recargables, vasos de plástico reutilizable, por ejemplo, y utilice proveedores que los ofrezcan en vasos biodegradables siempre que haya una forma de separarlas para su recogida y reciclaje aparte, porque los plásticos biodegradables no se pueden mezclar con los plásticos tradicionales. Hoy en día se ha convertido en práctica habitual entregar a los clientes geles hidroalcohólicos, toallitas desinfectantes, guantes y mascarillas como parte de los amenities en las habitaciones. Desde nuestro punto de vista, y esto es el punto de vista de Incitec Crystal, claro, es incorrecto ya que aumenta el uso de plásticos, genera más residuo y se supone un coste extra para el hotel. Sí, es importante que el hotel pueda ofrecer estas atenciones al cliente, pero consideramos que debería ser bajo demanda y mediante pago para evitar el abuso y el desperdicio. Es mejor que el hotel tenga dispensadores en todo el recorrido que hace que el cliente, para que no necesite usar monodosis de gel. La mascarilla a entregar podría ser reutilizable, customizada, siempre que cumpla con los requisitos normativos. Y también es importante formar al personal e informar a los clientes de cómo deben hacer un correcto uso de estos equipos y cómo desecharlos de forma correcta. Y no queremos que nuestras playas se conviertan en un campo de mascarillas. En cuanto a la limpieza, aquí tenemos una buena oportunidad para reducir el uso de plásticos. Por suerte, hoy en día, cada vez más empresas de limpieza optan por ofrecer bidones grandes para rellenar las botellas individuales que utilizará el personal de pisos y también sistemas de dosificación automática, que es todavía mejor para evitar riesgos a los trabajadores y calcular exactamente la cantidad de producto que hace falta. Más producto no significa más limpieza. Existen también en el mercado productos ecológicos o biodegradables y no por eso tienen menos poder de limpieza o desinfección. A la hora de buscar un producto para la limpieza y desinfección contra la COVID-19, es muy importante que revisemos la lista publicada por el Ministerio de Sanidad de productos con acción virucida, que están internacional o europeo, los desinfectantes de manos que deben estar inscritos en este mismo registro y en el registro de la Agencia del Medicamento. Esto nos garantiza que son productos autorizados y eficaces. También hay bastantes innovaciones en el tema de limpieza. Uno muy interesante que se está considerando el Ministerio de Sanidad es el ozono acuoso estabilizado, que es diferente al gas. Se está utilizando en toda Europa, Canadá, Australia y esperamos que sea posible utilizarlo también en España. Y por último, pero fundamental, será formar al personal en los procedimientos de limpieza y en el uso correcto de los productos. Si se usa poco producto, puede no ser efectivo, pero si se usa demasiado, no va a tener más efecto. Al contrario, podría no tener efecto y además vamos a contribuir a la contaminación del medio ambiente y a la posible intoxicación
del personal. Para acabar, vamos a hacer un compendio de diferentes medidas para sustituir o eliminar plásticos de un solo uso en el hotel. En habitaciones, recordemos sustitución de botellines de plástico, vasos de plástico, amenities, bolsas empapaderas, pero también colgadores de puertas, directorio del hotel, sin olvidar la limpieza y desinfección y el correcto almacenamiento de los artículos sin embalar. Bolsas de lavandería, cajas de té, cápsulas, cintas de higiene, cepillo de dientes, bolígrafos, son muchas cosas que podemos cambiar nuestra forma de utilizarlos. En cocina, bares y restaurantes, pajitas, agitadores, platos y cubiertos y botellas de agua, por ejemplo. Y los monodosis para salsas, azúcar, eliminar objetos de uso compartido, cajas para comida, envases de bebidas, envolturas y bolsas no deben ser de plástico, se deben eliminar u ofrecer solo bajo demanda. Entonces, estas son algunas ideas para darles algunas pistas de las cosas que se puede hacer. Y con eso vamos terminando la presentación y llegamos al momento de poder hacer una ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta que nos gustaría hacer tanto a nosotros en Travel Without Plastic, o esperamos que Ana Amuero de Intertech también te puede atender con preguntas de higiene. Gracias, Swanchi. Muchas gracias, Joe. Thanks so much for jumping in. I don't think we have Ana Victoria back yet. You can you hear me? Bien. Yeah. Okay. Yeah. Muchas gracias, Joe. Thank you so much for filling in, for jumping in here, so spontaneous. I think that worked very well. Unfortunately, yeah, Anna apparently couldn't join back, so because I still can't see her back again here. But as you said, Joe, I think the floor is now open for your questions. Please, you can write them in the chat. You can raise the hand with a question mark in there. And then we can put you on live video as you like. We are happy to have your questions. Hola, me he podido volver a conectar, siento mucho los problemas informáticos que he tenido. Si alguien tiene una pregunta, creo que la presentación la he hecho yo perfectamente. Si alguien tiene una pregunta, podemos pasar ahora a la sesión de preguntas. So we have Ana Victoria back. Thanks very much for logging back on. Sorry about that. Joe filled in the meantime. Yeah, I'm sorry. Don't worry. Okay, so yes, please tell us if you have any questions, dear participants. Estoy viendo uno aquí, Swanche, de Alejandro Virgos, que dice, ¿se ha dado alguna interacción por su parte con Sanidad y Turismo de Canarias y su proyecto Canarias Fortaleza, que pretendía incluir aspectos ambientales en la norma reguladora de normalidad de COVID-19? La actual redacción se quedó en químicos para playas acorde al ISO 14001, lo cual no sé a qué refiere, y recomendar mascarillas reutilizables. Bueno, a las dos Anas de Intertech, ¿ustedes tienen algún conocimiento de algo específico en Canarias? Por nuestra parte, con el proyecto de Futures estamos solamente enfocando en las Islas Baleares, pero para el webinar queríamos abrir la oportunidad a muchos más hoteles de la península y también de las Islas Baleares, pero enfocamos el proyecto solamente en Baleares. Pero no sé si de los Anas le gustaría contestar la pregunta de
Sí, la verdad es que en este caso concreto yo desconozco si se ha establecido algún acuerdo en este caso. Nosotros trabajamos con estándares propios de tanto de higiene como medioambientales. Entonces es lo que nosotros pedimos a los hoteles, ¿no? El sector turístico. No, simplemente era por abriros una oportunidad ahí, porque se quedó el proyecto de Canarias Fortaleza muy desinflado y pretendían darle mucho impulso ambiental y al final se ha quedado una redacción que ya la parte esa del químico para la hamaca ya me parece que está bastante mal redactada y lo único que al final quedó las mascarillas reutilizables. Bueno, por nuestra parte, bueno, estaríamos encantados, ¿no?, de participar o colaborar con cualquier entidad, tanto pública como privada, por supuesto, y como decíamos en el webinar, ¿no? O sea, nosotros siempre nos hemos enfocado en la gestión de riesgos, pero la parte de sostenibilidad es fundamental para nosotros. Nada más, solo por daros la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta más que alguien le gustaría hacer a Intertech Crystal por cualquier plástico específico que le gustaría tratar o alguna pregunta que te preocupa? ¿Algo para planificar para el año que viene, por ejemplo? Okay. Una pregunta sobre el lavado de guantes reutilizables en pisos entre habitación y habitación. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto, Ana? Bueno, sí que es cierto que en la guía del ICTE, en el anexo donde habla de los guantes, sí que es cierto que hay una nota que pone que se puede utilizar gel desinfectante en los guantes para alargar la vida útil. Pero realmente es una práctica que nosotros no recomendamos porque vemos en los hoteles, ¿no?, cuando hacemos las auditorías, vemos que realmente los guantes no se utilizan correctamente. El problema de los guantes es que si no usamos guantes y nos manchamos las manos, enseguida tenemos por el tacto la sensación de que las manos están sucias, entonces tenemos la intención de lavarnos las manos. Pero cuando utilizamos guantes no tenemos esa sensación de manos sucias, entonces no se lavan, en el caso de que se pudieran lavar, no se lavan tampoco con la asiduidad necesaria. Entonces realmente no es una buena práctica porque al final los guantes suponen una contaminación, sobre todo contaminación cruzada, tanto en alimentos como en cualquier otra superficie, ¿no? También en limpieza de habitaciones. Tatiana, there is a question, or Giuseppe would like to ask a question. If you're able to unmute his microphone and enable him to speak. Yes, he's active now. So Giuseppe, you can speak. Giuseppe, creo que te podemos escuchar ahora. ¿Nos escucha, Giuseppe? I think you can go ahead now, Giuseppe. We should hear you. No, apparently we cannot hear you. Okay. Yo voy a contestar a una pregunta aquí que veo de Juan, que está preguntando cuántos hoteles están metidos en el proyecto de Plastic Free Holidays, que de momento en las Islas Baleares tenemos, son 8 hoteles, creo que son, ¿verdad, Sonche?, que están participando. Sí. Y hoteles o cadenas de hoteles. Sí, o cadenas de hoteles que tienen sus representantes. Y lo que hacíamos el año pasado era
trabajar con ellos para entender cuáles son los plásticos específicos que les gustaría reducir o incluso eliminar. Y este año íbamos a dar unas pruebas de unidades y que poder coger retroalimentación tanto del personal y de los clientes, pero claro, esto no nos ha pasado y por eso queríamos hacer por lo menos este webinar para seguir apoyando a los hoteles que están involucrados en el proyecto. Vamos a poder pasar el proyecto y las actividades hasta y los productos más habituales que quieren reducir son las botellas de agua, etiquet en las habitaciones de los clientes y todo el embalaje que tiene que ver con la comida. Entonces estábamos ofreciendo oportunidades para probar diferentes opciones para estos tres plásticos. Vamos a ver. Hay una pregunta de Sebastián que nos está preguntando si conocemos ejemplos de guías de prevención del COVID promulgados de salud pública o laboral que hayan tenido en cuenta la prevención de residuos. Pues yo personalmente no sé si Ana ha visto algún guía, pero todos los que he visto yo se centran nada más en evitar los problemas de infección y suelen recomendar que se usa productos de un solo uso y esto fue uno de las cosas que queríamos tratar de este webinar porque estábamos viendo un cambio y tantos hoteles teniendo que hacer pasos atrás que no quisieron hacer, pero no tenían otra oportunidad o no sabían qué podían hacer para cambiar o no tenían la confianza para cambiar. Entonces, yo no he visto ningún guía que amalgan las dos cosas. No sé si ustedes en Intertech han visto algo. No, la mayoría de guías no hacen mención al tema de los residuos, solo lo único es cuando se habla de las papeleras y demás, ¿no? Para la eliminación de los residuos, pero no se tiene en cuenta la reducción de materiales o envases o productos, al contrario. No, en eso nosotros habíamos elaborado un guía de reducción de plásticos y en eso siempre hemos tratado de seguridad e higiene, pero nuestras guías tienen base en reducción de siempre pensando en los impactos de calidad, en presupuesto y todo eso. Y siempre ha sido así, lo hemos cambiado después del COVID para añadir más puntos. Pero de otra manera, seguridad e higiene con los requisitos de reducción de residuos, no. Pero sería buena idea, porque tiene que poder hacer todas estas cosas, que cumplir con muchas expectativas, no solamente la reducción o evitar la infección. Patricio nos está preguntando si tenemos en consideración los impactos económicos y el lavado y mantenimiento de los envases y materiales reutilizables. De nuestra parte, siempre mencionamos estas consideraciones a los hoteles cuando están buscando las diferentes al uso único. Según las investigaciones y los informes que hemos leído, un vaso reutilizable tiene que poder utilizarlo un mínimo de 17 veces o si no, el plástico de un solo uso sería mejor para el medio ambiente que el plástico reutilizable, pero siempre que se deposita de forma bien para reciclarlo al final, porque estos informes nunca se toman en cuenta el final de la vida del producto y pretenden que vamos a reciclarlo o depositarlo bien de forma responsable.
si fuera al revés y hicieran un informe mirando la potencial de contaminación de plástico, a lo mejor esto sería diferente. Pero hay diferentes formas de verlo, pero sí, los reutilizables en realidad reutilizables son como las bolsas de algodón. Esto tiene que reutilizar hasta 300 veces para tener el mismo impacto medioambiental que una bolsa de plástico de un solo uso. Entonces sí, pero cada uno tiene su impacto individual y depende de la forma de que el hotel está utilizando el producto también, y lo miramos de forma individual. Y ya tengo la pregunta de Giuseppe, que no podíamos escuchar antes, pero dice, ¿las fuentes de agua serían posibles? Entonces, ¿y con qué frecuencia deben limpiar y desinfectar para las fuentes de agua? A lo mejor Ana nos puede ayudar con esto. Sí, es muy importante. Las fuentes que en los últimos años se ha puesto muy de moda en restaurantes y en hoteles, utilizar estas fuentes de agua o filtros de agua. En el caso de los filtros que se tienen que instalar, normalmente las propias empresas instaladoras, ellos ya te dan el plan de mantenimiento y limpieza. Pero es muy importante tenerlo en cuenta y seguirlo a rajatabla porque además, claro, hay que pensar que de cara, por ejemplo, a una inspección de sanidad, al instalar un filtro, estamos tratando el agua nosotros también. Entonces, sanidad nos podría pedir el plan de potabilidad del agua, de ese agua filtrada, que sería diferente al agua del resto del hotel. Entonces, es muy sencillo en realidad. O sea, simplemente hay que incluirlo en el plan de potabilidad de agua, que se puede meter incluso dentro del plan de prevención de Legionela, y simplemente establecer un plan de mantenimiento y limpieza. La limpieza tiene que ser continuada. Habrá superficies que se tendrán que limpiar cada día, otras que se tendrán que limpiar cada semana, la limpieza del filtro, el cambio del filtro, etc. Pero no tiene que suponer tampoco muchísimo más trabajo ni nada. Sí que es cierto que en algunas comunidades pues incluso piden analíticas de ese agua, pero claro, esto ya es buscar la empresa que te suministre el filtro que a lo mejor pues sean ellos mismos los que se encarguen de esta gestión, ¿no? Tanto del mantenimiento como de la limpieza, como incluso de las analíticas que pudiera pedir sanidad. Pero no hay mucho más problema realmente. Por el exterior, sin ningún problema, ¿no? Con un producto que sea apto para uso alimentario y una limpieza diaria, claro, como mínimo diaria de las superficies y aumentar en este caso, si hubiera superficies de contacto como botones o así. Nosotros, por ejemplo, en el webinar creo que Joe ha comentado el buscar máquinas que no tengan contacto, ¿no? Que vayan por sensor o que vayan con pedal. Entonces, en este caso no habría contacto con la mano, pero cualquier punto de contacto, de máximo contacto, como un botón o una palanca, pues en ese caso sí que habría que aumentar la frecuencia y pues como mínimo cada hora, cada 2 horas habría que limpiarla. Gracias, Ana. Estoy viendo otra pregunta de Alejandro de si alguien tiene conocimiento sobre el reciclado de mascarillas higiénicas, pero los reutilizables. Y esto yo estaba viendo algo creo que fue en otro webinar. Hay empresas ya que se están empezando para la recogida de mascarillas, pero creo que son para poder reciclar esos de forma higiénica. De los que son reutilizables, máscaras reutilizables, no he visto ninguno, pero yo creo que lo del COVID es dando oportunidad para muchas nuevas innovaciones y a lo mejor esto sí se va a entrar en el mercado y siempre estamos buscando e investigando a ver cuáles son las novedades. Y si después de este webinar encontramos algo o tenemos una forma de quedarnos en contacto, te podemos avisar. No sé si otra persona ha visto alguna oportunidad para reciclar las máscaras reutilizables, que se pueden poner algunos ejemplos en el chat, por ejemplo. Sí, yo vi unas mascarillas hace poco, vi también la propaganda de unas mascarillas que estaban hechas de material reciclado y creo que también se podían reciclar. O sea, se
Podían, o sea, eran reutilizables y reciclables, pero no me acuerdo de la marca, lo podría buscar porque justo lo vi hace poco, la semana pasada o así. Ok, perfecto. Miguel, estoy viendo uno de Miguel que dice, ¿cuál sería el sentido de emplear en las papeleras? Supondría un incremento de coste y no poder reducir el impacto de plástico. Claro, aquí, bueno, lo que se comentaba durante el webinar, ¿no? Habría que buscar si hay opción de sustituir esta bolsa de plástico por otro material, ¿no? Siempre y cuando se puedan desechar conjuntamente. Normalmente tanto guantes como mascarillas en los residuos se eliminan como residuo general, ¿no? En el contenedor gris. Entonces sería buscar alguna alternativa que no sea de plástico. Pero sí que es cierto que la doble bolsa es importante por un tema de evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? Si la bolsa se rompiera, pues siempre la segunda bolsa te da esa seguridad. Y luego también teniendo en cuenta, por ejemplo, que tanto mascarillas como guantes, como Kleenex, utilizados al estornudar o toser, son superficies que están potencialmente contaminadas con este virus, ¿no? Con el coronavirus. Entonces, siempre que hay residuos de este tipo, que podrían hasta considerarse residuos sanitarios, siempre se pide el doble embalaje, ¿no? el doble envase para reducir riesgos. Esto, por ejemplo, en laboratorios o en otros espacios también se pide así, ¿no? Pero, por ejemplo, esto porque están recomendando que se quite la papelera del dormitorio, por ejemplo, y en el baño, donde se suele tener más residuos que pueden ser contaminados por no sé qué, la cosa que puede infectar, por ejemplo, es por eso. Y también yo tengo entendido es para la protección de los, ¿cómo se llaman? De los trabajadores, por ejemplo, de la recogida de residuos, que los protegen también porque ellos están manipulando bastante bolsas de basura y eso tengo yo entendido. En Inglaterra, por ejemplo, es así. Pero se refiere a residuos que se puede tirar de un baño, que puede tener fluidos o este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. No sé si hay más preguntas. Creo que ya está y estoy la hora que ya hemos pasado la hora. Si no hay más preguntas o si les viene a la cabeza alguna pregunta, se puede mandar, por ejemplo, un correo, por ejemplo. A nosotros estamos muy contentos de poder responder y de todas formas Svante va a compartir la grabación del webinar para que todos tengan un conocimiento de lo que habíamos tratado durante esta hora. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? Yes. I don't see any more questions, Svante. Okay. Hi, Joe. Yes, that's. I wanted to say to everyone that Antonia Alomar from the ATIP from the Balearics is very sorry that her technical problems didn't make it possible for her to attend, but she will definitely look at the webinar afterwards because she thinks it's a really great thing that we put this together. And she has asked me to read a few greeting words to you. They are in Spanish, so Joe, I just forwarded them to you to your email. If you could read them, maybe, because I think with my Spanish, no one will understand. Okay, just give me 2 seconds to open up the email. And my internet is a little slow, so I'd closed everything down so that it didn't stop us on the webinar, so bear with me a second. Sure. Thanks so much.
A ver. Okay. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces las palabras de Antonia Alomar, que muchísimas gracias por invitar a la ITIP a este importante encuentro sobre cómo pueden los establecimientos turísticos reducir los desechos plásticos y cumplir con las regulaciones del COVID-19 en España. Pide disculpas por no haberse podido conectar, pero habían tenido un problema técnico que no habían podido solucionar. Ahí dice, como todos sabéis, el 2020 y en especial el verano ha supuesto un reto para las Islas Baleares respecto al normal desarrollo de nuestro principal sector económico, el sector turístico. Quería aprovechar este taller para expresar la necesidad en momentos tan difíciles para el sector turístico de apostar por la turística. Una sostenibilidad entendida en sus tres vertientes: la territorial, medioambiental y socioeconómica. Esta sostenibilidad generará riqueza, mejorará la calidad del empleo y mantendrá la competitividad del destino turístico, ayudándonos a salir de esta crisis provocada por el COVID. Como algunos de vosotros sabéis, desde las instituciones de Baleares se creó el Fondo para el Impulso del Turismo Sostenible, que desde mediados del 2016 recauda los ingresos del llamado Impuesto del Turismo Sostenible, el ITS, que cobran los alojamientos turísticos de las 4 islas. Existen diferentes proyectos ITS directamente relacionados con economía circular, muchos de ellos buscando soluciones para reducir el uso de plástico en la cadena de valor turística. Es, por ejemplo, el caso de proyectos de eliminación de los amenities individuales en algunos hoteles de Mallorca y su sustitución por productos naturales y locales ofrecidos en dispensadores rellenables. Gran parte del futuro del turismo será el resultado de la capacidad del destino para reconfigurar su cadena de valor, adaptándola a los modelos de economía circular y sostenibilidad. Creo que espacios como este taller son esenciales para continuar trabajando en esta senda. Y nos da muchísimas gracias por la oportunidad. Esto de Antonia Alomar. Thanks so much, Jo. Thanks so much for reading this. Yeah, I think it was really important for her that you know that they are behind this and that we shouldn't forget about sustainability in these times. And yeah, as I said in the beginning, I think it shows that this is still a very important topic to all of you. And I think it was a very good one and almost a half hour we spent here today. Thanks very much for being so active with asking questions in the end. We really hope that the webinar was useful for you and that you can take a lot of the contents with you in the day-to-day business as soon as it's possible again. And yeah, all the best for all of you. We really hope that tourism can pick up very soon again and that you will be able to open your hotels again. Maybe the Canaries, on the Canaries that will be possible during the next month. And then or at least for everyone back again next year. We are crossing our fingers for that, and again very, very happy that you have all been here today and that you still have a very high interest in sustainability issues and especially plastic reduction. So muchas gracias from my side. And as Jo said, we will share the recording if you want to check anything in detail afterwards, and we will share the presentation so you can also read the slides that were written in a small font in the end. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.